Buenos días a todos. Como parte de la preocupación de la Sociedad de Mastología en tratar de ser un manejo multidisciplinario, tenemos el curso de cirugía oncoplástica en vivo que se está realizando en el Hospital San José TEC y estamos teniendo procedimientos quirúrgicos en vivo. El doctor Zucca, como ustedes lo oyeron ayer, pues tan amablemente vino y está haciendo la posibilidad de entrenar a los cirujanos en procedimientos oncoplásticos que pues permiten a las pacientes evitar ¿podemos pasar lo que está pasando en vivo, por favor? Para evitar los procedimientos amputativos de la mama y ofrecerles a las pacientes cirugías conservadoras a pesar del tamaño de los procedimientos. Bueno, aquí estamos teniendo en este momento procedimientos de cirugía oncoplástica en que estamos observando que están simetrizando después de quitar el tumor. Ya lo quitaron, aquí estaba en la mama izquierda, ya lo quitaron, están simetrizando la mama contralateral. Y esto pues nada más como breviario de que estamos teniendo la preocupación de tener este tipo de cursos para ofrecerles una mejor calidad de vida a nuestras mujeres. Y esto pues como preámbulo para el doctor Henry Keurer, quien va a hablarnos del Hospital MD Anderson, que es el profesor de cirugía oncológica del MD Anderson, y nos va a hablar acerca de los procedimientos después de quimioterapia neoadyuvante. Muchas gracias. Doctor, por favor. Buenos días. I'm very grateful to come to this important meeting and have the Estoy honor muy agradecido por poder venir a esta reunión tan importante y poder hablar con ustedes sobre terapia neoadyuvante y cómo integrar la cirugía. Ya oyeron hablar mucho de la importancia del cuidado multidisciplinario, que ya saben ustedes del patólogo, oncólogo médico y el imagenologista. Pero como también imagino están pensando, pues con estos excelentes fármacos y estas excelentes respuestas, ¿acaso es factible que pudiéramos eliminar la cirugía? Claro, yo soy cirujano y esto es mi trabajo más importante, pero creo que les voy a hablar brevemente sobre cómo pensamos que podría eliminarse cirugía a nivel axilar en el MD Anderson, incluso para cáncer de mama. Y voy a hablarles de un estudio que estamos probando bajo el liderazgo de la doctora Adrada, para explorar el potencial de que no haya cirugía después de la respuesta a la quimioterapia. Entonces creo que ya oímos hablar de los diferentes tipos de pacientes. Esta mañana creo que ya revisamos pues varias cosas, pero específicamente quiero hablarles sobre cómo manejamos la cirugía mamaria, la evaluación transoperatoria, algunos estudios clínicos, como les mencioné, incluso la eliminación potencial de la cirugía mamaria, que ahora tenemos abierto en el Anderson, y cómo manejamos los ganglios linfáticos para determinar si los pacientes son positivos o negativos y los recientes resultados de nuestros estudios clínicos al respecto. Así que básicamente para los cirujanos, lo que hacemos es que quitamos cualquier anomalía en el momento de la cirugía. No necesariamente quitamos todo el volumen de la enfermedad, sino que es algo muy dirigido, y como dijeron los patólogos, la evaluación transoperatoria es crítica. Esta es una paciente que comúnmente vemos en el Anderson con un cáncer triple negativo. Se le da terapia de ACE y paclitaxel. Ven que todavía tiene un poco de distorsión arquitectónica después de la quimio. Es así como le haríamos la cirugía. Utilizamos semillas radioactivas que se colocan en donde se ubica el cáncer. Aquí vemos también que hay un pequeño satélite, pues también ahí para utilizar cirugía blanco para extirpar solamente el tejido que parece ser anormal. Utilizando esta técnica, el Dr. Black, que vendrá a México y que hablará en la ESMEO, en Cancún, les va a describir la técnica, pero
digamos que tiene un margen extremadamente bajo. Por eso es que es tan bueno hacer esta cirugía. 6%. Para aquellos de ustedes que no entienden lo que son estas pequeñas imágenes de la parte de abajo, la pieza mamaria se cortó y se sometió a rayos X durante la cirugía. Y como pueden observar en la última diapositiva, parece que aquí es donde está la semilla de la enfermedad. Se tuvo un corte congelado, en este caso que no mostró nada, y eso fue todo. Entonces, ¿cómo le fue a esta paciente? Como se podrán imaginar, no queda nada. Respuesta patológica completa. Como pueden observar, hay tan solamente algunos cambios que se observan. Queríamos saber si realmente estamos extirpando menos tejido en pacientes que tengan quimioterapia preoperatoria versus postoperatoria, y entre aquellos pacientes que presentaron tumores T2 y T3, de hecho redujimos el volumen de tejido que se extirpaba a la mitad. ¿Por qué era esto importante para nosotros? Pues porque seguíamos afirmando que hacíamos cirugías conservadoras de mama y que extirpábamos menos tejido, pero no lo probábamos de hecho lo probamos porque analizamos nuestros estudios en el MD Anderson para ratificarlo. Bueno, vemos aquí que lo que decían los patólogos es crítico, que tengamos una evaluación transoperatoria de estas piezas también. Pero yo les diré que en pacientes que no responden, a las pacientes les va muy mal si se les lleva a cirugía porque tienen recidivas locales muy rápidamente. Así que esto es tan solo un caso interesante de una paciente con gran patología. Todos esos círculos son trazados por el radiólogo y muestran, y de hecho esto es útil para el patólogo. Él, de hecho, puede revisar la verdadera carga de la enfermedad residual, y esto se hace en la cirugía, pero también es importante para conocer el estatus marginal. Si ven este caso, no tenía yo ni idea de que los márgenes posteriores fueran positivos. Yo nunca sentí nada anormal, pero bueno, pues la evaluación transoperatoria lo determinó así. Como ven acá, los cirujanos oncoplásticos de México están haciendo mucha cirugía de conservación de pezón, y este tipo de mastectomía incluye también la conservación de la piel, además del pezón. Yo no sabía, como les digo, que esta paciente tenía patología en el margen anterior, y con el patólogo, con su ayuda y la del radiólogo, pudimos quitar más y evitar que ella tuviera que someterse a cirugías posteriores. Esta imagen de la parte superior de la diapositiva es la mama completa, pero sin el pezón. Si se fijan de cerca en la parte de abajo, hacemos una evaluación transoperatoria de los conductos detrás del pezón para asegurarnos de que no haya cáncer, y las marcamos estas áreas para procesamiento posterior en caso de que tengamos que regresar a operar de nuevo. Les muestro esta diapositiva por muchas razones. El impacto dramático de esto es básicamente visual. Cuando yo era residente, presentamos esto a la reunión de la Sociedad de Cirujanos Oncológicos. Para mí, esto significa que realmente, desde hace mucho tiempo, hemos sabido que existen pacientes que van a tener respuestas excepcionales a la quimioterapia, y que entonces tenemos que potencialmente acelerar y aumentar sin cirugía en pacientes como estas, la terapia. Comprendemos la biología. Esta paciente no sabíamos su HER2 porque no la medimos, pero sabíamos que tenía enfermedad ER negativa. Hoy toda la mañana han escuchado que entre los cánceres mamarios que son HER2 positivos y triple negativos, y esto proviene de los grupos cooperativos, pues que en la mama la tasa de respuesta patológica puede ser tan alta como de hasta 50%. De hecho, 50% fue lo que se logró en este estudio con las pacientes. Entonces, en el futuro se podrían seleccionar estos pacientes. Ya oyeron de la doctora Adrada que tenemos dificultad para decir cuál es el valor negativo, predictivo negativo. Aquí vemos al consorcio de 700 pacientes optando por resonancia después de la quimio. Si se fijan, el valor predictivo negativo fue un poco mejor en las pacientes triple negativos y HER2 positivos, pero en todo caso fue menor del 50%. Y esto nos ha llevado a pensar que en nuestro grupo cooperativo, el antiguo NSABP,
que quizá podríamos aceptar a pacientes con respuesta radiológica completa y hacerles una biopsia, múltiples biopsias de aguja de grueso calibre y centrales, y quizá con aspiración de aguja. ¿Por qué con aspiración de aguja? Porque podríamos muestrear un área mayor y cualquier enfermedad residual, pues bueno, sería lo que determinaría si la paciente necesita cirugía o no. Pero el problema de este abordaje que yo expresé al grupo cooperativo es que solamente 20% de las pacientes tienen una respuesta radiológica completa, de tal manera que nos faltan o pasamos por alto a todas las demás pacientes que les mostré en la otra diapositiva, a las que no les queda nada salvo por la distorsión arquitectónica. Hacia acá nos estamos moviendo. Estoy seguro de que cuando tengan esta reunión dentro de 10 años estaremos hablando de los resultados de los estudios de las nuevas cirugías con estas pacientes de respuesta sobresaliente. Ahora, para hablar de la seguridad potencial de todo esto, pues tenemos un estudio abierto. Como ya les dije, la doctora Adrada es una de las líderes del estudio desde el punto de vista de radiología, con pacientes triple negativo, HER2 positivo, sin importar la respuesta. Se realiza una biopsia para ver si hay patología o no, y esto lo vamos a correlacionar con el resto de la patología. Por supuesto que tenemos que tener una precisión de 95% con esto antes de pasar a los siguientes estudios, quizás solo con radioterapia. Estamos pasando cada vez a menos cirugía con las pacientes y creo que a las pacientes les interesa esto. Entonces la hipótesis es simple, que necesitamos un muestreo tisular para predecir mejor quién puede no necesitar cirugía. ¿Qué pasa con los ganglios? En el MD Anderson, obviamente, hemos estado haciendo ganglios centinela, llevamos 20 años desde esto, para pacientes clínicamente negativas, y ha revolucionado el apego terapéutico. En México también hacemos biopsia de los ganglios linfáticos y salen positivos, pues es muy específica de metástasis. Encontramos enfermedad a veces en lugares desconocidos. Aquí, por ejemplo, un pequeñísimo ganglio linfático inframamario. Pero lo que les quiero comentar es los resultados de un estudio nuevo que acaba de presentar el doctor Cottle de mi grupo de la sociedad, ante la Sociedad de Oncología Quirúrgica, para analizar el potencial de eliminar tejidos en estas pacientes. De hecho, nosotros cambiamos nuestra práctica en el MD Anderson apenas el mes pasado. Si se fijan aquí, los radiólogos desde el 2011, en pacientes con carcinoma de ganglio linfático comprobado, les ponían este clip. Hasta el pasado disecábamos a todas estas pacientes sin importar nada más. Si no tenía positividad, se le hacía la disección de la mama. Pero bueno, ¿cuál era la posibilidad de conversión de estos pacientes HER2? Esta paciente en particular solamente se le dio quimioterapia con trastuzumab. A este grupo de pacientes, 70 y tantos % de las veces les eliminábamos toda la patología, y esto nos puso a pensar. Dijimos, tenemos que dejar de hacer la cirugía, por desgracia. En nuestro estudio prospectivo, hace año y medio, en JAMA se mostró que más o menos hay un 12% de tasa negativa, que para nosotros es muy alto. Los resultados de este estudio se publicaron, pero antes que eso decidimos analizar cuál era el potencial de tan solo extirpar el ganglio linfático con el pequeño clip de donde le hicimos la biopsia. Sería lógico hacer un muestreo del ganglio linfático, comprobar que que requería quimioterapia. Y la pregunta de esto es, ¿cuán sensible sería? Como vemos en esta diapositiva, todos estos son ganglios linfáticos. La placa de la derecha y los ganglios mismos. ¿Cómo es que ese ganglio con el clip, con el cáncer que tenía antes, se compara con los demás? Pues es notablemente preciso para predecir la enfermedad residual de la axila, de tal manera que en las primeras 200 pacientes la tasa negativa fue de tan solo 8%, la falsa negativa. Recuerden que todos estos pacientes tenían disección completa de ganglio axilar. No se podía determinar la tasa falso negativa, pero ¿cómo van a localizar esto? ¿Cómo van a llegar a estos ganglios linfáticos después?
después de 4, 5, 6 meses de quimioterapia. Así que ahora estamos publicando lo mismo. El doctor Corl publicó en JAMA una nueva técnica de disección axilar en blanco, en donde el radiólogo coloca la semilla radioactiva en el ganglio linfático con cáncer y utilizamos una sonda gamma para encontrarla en el momento de la cirugía. Esta tomografía tan interesante nos muestra la razón por la cual funciona esta técnica. Ven aquí un punto brillante grande que es el tumor primario. Junto a él verán la semilla de IL-25 y después vemos la semilla con el radioisótopo. Aquí lo interesante es que la semilla, el ganglio linfático que tuvo cáncer antes de la quimioterapia, no es un ganglio centinela. Y es por eso que el procedimiento no resultó preciso. Y esto ocurre en 25% de los pacientes de este tipo. Entonces estamos muy entusiasmados con esta nueva técnica, la adoptamos y esto les muestra que pudimos realizar el procedimiento que el radiólogo coloca semilla radioactiva 1 a 5 días antes de la cirugía. Vemos que del lado derecho hemos extirpado la semilla radioactiva con el clip y con este ganglio linfático. Cuando este ganglio linfático no nos demuestra que es carcinoma, ya no hacemos la disección. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta técnica? Pues que de hecho se hizo este procedimiento y como pueden observar que la tasa de falsos negativos entre nuestro primer centenar de pacientes o algo así es como del 2%, así que estamos muy entusiasmados. Estas semillas radioactivas son un poco complicadas de conseguir y caras, que si acaso hay otros métodos, bueno, algunos están colocando un pequeño tatuaje en el ganglio linfático y luego el cirujano lo busca. Yo no quisiera tener que hacer esto porque yo siento como que tenemos que cortar todos los linfáticos y hay riesgo de linfedema. ¿Y qué pasa si yo no encuentro el tatuaje o el ganglio tatuado? Esta técnica la adaptaron también en los Países Bajos. Con todo orgullo les digo que estos pequeños estudios, de hecho, ya cambiaron nuestras guías de práctica nacional, de tal manera que ahora, al hacer una biopsia de un ganglio linfático, es esencial colocarle un clip, de tal manera que, tal y como lo hacemos con el primario mamario, y esta guía más reciente para el 2015 se basa particularmente en los estudios del MD Anderson, pero dice que si la paciente se sometió a quimioterapia, una semilla con clip de ganglio linfático se colocará y si ya no queda nada, no es necesaria más cirugía. Así que bueno, pues estas son enfermedades, no son pacientes con enfermedad avanzada, eso se los voy a manifestar. Porque si hubiera enfermedad clavicular extensa o algo así, sería quizá diferente. Estos son pacientes con enfermedad mínima. En conclusión, creo que esta mañana ya oyeron que nuestro campo está cambiando drásticamente. Entender la biología del cáncer mamario está experimentando un avance, la comprensión está experimentando un avance muy rápido y nos requerimos de imagenología blanco y de cirugía para continuar avanzando y asegurar de esta manera la seguridad de estas técnicas con resultados en el largo plazo. Muchas gracias. Mejores terapias sistémicas también. We would like to invite all of the panelists to come to the fore. We will have 10 minutes of direct Q&A session. So the floor is open for questions. Por favor, doctor. Hacia mí.
Si pudieran acercarse, quien quiere hacer la pregunta, se los vamos a agradecer. No. Buenos días, pues excelentes presentaciones. Mi comentario más que nada y pregunta es respecto al apartado de quimioterapia en enfermedad HER2 en el papel neoadyuvante. Pues ahora hay un abanico de posibilidades de terapias dirigidas para la enfermedad HER. Y en los estudios, pues los grupos son heterogéneos y la recomendación sale para todos. Nosotros vemos que unos pacientes responden más que otros y el doctor Valero pues lo presentó ahí muy claramente, ¿no? Desde antes los estudios, cuando uno ve los análisis de riesgos en beneficios de un tratamiento u otro, en terapia anti-HER, pues siempre se ha visto que los receptores negativos HER son tumores diferentes a los demás en cuanto a respuesta y pronóstico. El doctor nos mostró en una gráfica de pastel si esos tumores aparte tenían un comportamiento más de presencia de receptores de estrógenos, era una rebanada diferente con un pronóstico diferente. No solamente la inmunohistoquímica, doctor, sería suficiente para a esos pacientes darles el beneficio del doble anticuerpo. Quiero decir, en esos pacientes con receptores negativos HER3 cruces, ¿no sería eso suficiente solo para justificar una terapia de doble bloqueo? Sí, te entiendo más o menos. Sí. ¿Me oyen atrás o no? Creo que ya le pusieron volumen. O sea, la pregunta es si a los pacientes que tienen receptor de estrógeno negativo, hormonales negativos y tienen amplificación o sobreexpresión de HER2, necesitan una terapia o dos terapias, es la pregunta. Sí, porque ahora con el aval de pertuzumab en el papel neoadyuvante, pues vemos que si tiene o no receptores de estrógenos, pues la respuesta es diferente y el pronóstico es diferente. ¿Qué acaso la inmunohistoquímica no solamente valdría para justificar el uso del doble bloqueo en este subgrupo? Bueno, hoy en día, en el 2015, como digo yo el lunes, eso es lo que tenemos. O sea, tratar de discernir esos grupos moleculares de HER2, como te enseñé al final de la presentación de HER2, pues tienen que ser confirmados en un grupo más grande de pacientes de una manera prospectiva. Yo creo que la información que nos da en la neoadyuvancia, la respuesta patológica o la falta de respuesta patológica en pacientes con HER2 es diferente de acuerdo a los subgrupos de HER2 amplificado. Ahorita lo que tenemos es si tienen receptores hormonales positivos o no. Lo que sí sabemos en los tratamientos adyuvantes, el beneficio de añadir trastuzumab en 10,000 pacientes, que la mitad son HER2 amplificados o sobreexpresados y receptor de estrógeno positivo, el valor agregado que trae trastuzumab a ese grupo de pacientes es similar en la adyuvancia a aquellos pacientes que no tenían la expresión de los receptores de estrógeno. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas. Uno, ¿cuáles son los resultados de la adyuvancia y cómo tienes un marcador temprano, en este caso la respuesta patológica, y cómo lo aplicas en la adyuvancia? Como dijo la doctora Sahin en la presentación, cuando tú tienes un receptor de estrógeno y un receptor sobreexpresado de HER2, a lo mejor la falta de respuesta patológica no necesariamente nos va a decir que ese paciente no se benefició de trastuzumab o pertuzumab, si vemos la información que tenemos en 10,000 pacientes que tratamos en la adyuvancia. Entonces, el marcador, a lo mejor esa información no va a ser tan prognóstica y tan informativa si tú tienes un receptor de estrógeno, receptor hormonales presentes. Entonces, ahí es cuando debemos de empezar a personalizar la terapia. Y hoy en día yo no te puedo decir,
no le des pertuzumab si el paciente tiene receptor de estrógeno positivo, HER2 positivo, porque la diferencia en respuesta patológica no se ve tan dramática. Recordando que ese estudio tenía 100 pacientes en cada brazo. Y el estudio de Affinity nos va a dar la pauta que tiene 4,000 pacientes, más de 4,000 pacientes, y va a haber, la mitad van a tener receptores hormonales positivos. Y ahí es como vamos a ver lo que vimos con trastuzumab. Sí añadió trastuzumab a quimioterapia en pacientes con receptor de estrógeno positivo, no nomás fue en los de receptor de estrógeno negativo. Es medio confuso, pero quiero que quede bien claro que son diferentes cosas, y eso lo presentó elegantemente la doctora Sahin acerca de la información de ese metaanálisis que se hizo en los pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología, que se publicó en el Lancet Oncology. Muy bien, en honor al tiempo voy a presentarles al doctor Mauricio Canavati, quien presentará un caso clínico y tal vez muchas de las preguntas puedan quedar resueltas a través del desarrollo de esto. Entonces tenemos 15 minutos. Sí. Así que, bien, buenos días. Para esta sesión de controversia se preparó un caso clínico y surgirán preguntas que nos podrán ir contestando. Probablemente algunas ya se contestaron durante las presentaciones, pero podemos ir empezando. ¿Te podrán poner el caso clínico? Se me hace que el de arriba. No, ese no es. Es el que está. El que dice Congreso de Mastología. Abajo, abajo. Ahí es. Para irle cambiando. ¿Dónde está? Bueno, el caso clínico es una paciente femenina de 44 años de edad, como único antecedente la abuela materna con cáncer de mama, y llega a la consulta por un nódulo palpable en mama derecha de 6 centímetros, una axila clínicamente positiva y tipificada etapa T3N1M0, la que sigue. Su mamografía muestra una masa especulada que abarca los cuadrantes superiores de la mama derecha y se observan 2 ganglios con datos de metástasis. La siguiente diapositiva. Esta es la proyección craneocaudal, donde observamos los mismos hallazgos. La que sigue. Se le realiza un ultrasonido donde se demuestra una masa de bordes irregulares de aproximadamente 6 centímetros y la axila se observan 2 ganglios con datos de metástasis. Se le realiza una biopsia guiada por ultrasonido donde se confirma que es un adenocarcinoma ductal infiltrante, donde se demuestra un adenocarcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado, grado 2. Se realiza un BAF de la axila donde se reporta positivo para malignidad y la inmuno reporta estrógenos y progesterona negativo y un HER2 positivo. Se le realiza una resonancia magnética donde se confirma la masa ya descrita y se observan 2 ganglios en la porción axilar. La mama izquierda la reportan sin hallazgos aparentes. La primera pregunta que probablemente se haya contestado es si realmente necesitamos una resonancia magnética en los pacientes que van a recibir neoadyuvancia. ¿Tienes volumen?
Ok, rutinariamente nosotros en MD Anderson no hacemos resonancia a los pacientes que reciben terapia neoadyuvante. Generalmente lo que se le hace es una mamografía inicial y luego se le hace, si se ve bien la masa en ultrasonido, se hacen varios ultrasonidos para medir el tamaño y mirar a ver si está respondiendo o no está respondiendo a la terapia. La resonancia la hacemos cuando el tumor no se ve en mamografía o ultrasonido. Y la resonancia es la única modalidad en que nosotros la podemos visualizar. Sin embargo, también dije en la charla que ahora hay muchas publicaciones con respecto a los tumores triple negativos y HER2 positivos, que la resonancia es un buen método diagnóstico para correlacionarlo con la patología quirúrgica. Pero quiero que quede claro que nosotros no, en este momento en nuestra institución no hacemos resonancia para pacientes que reciben terapia neoadyuvante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la utilidad de las firmas genéticas en la neoadyuvancia y en qué casos estaría indicada? Bueno, creo que es muy importante, como observábamos, que hay diferentes tipos histológicos en diferentes tipos de carcinomas y que responden de diferente manera a la terapia neoadyuvante. Entonces es muy importante para los tumores ER positivos y PR positivos y HER2 positivos que sean muestreados para poderlos clasificar debidamente, o sea, los de expresión de los receptores hormonales. Ahora, en cuanto a la firma génica, que si pueda predecir una diferente actitud a las diferentes terapias, la respuesta es que sí hay ciertos de estos factores y estamos trabajando en ellos. Nos parece que es un área realmente interesante y álgida de la investigación, pero fuera de los estudios clínicos no utilizamos estas firmas genéticas hoy. Estamos esperando que mediante la identificación de estas firmas genéticas y al crear la prueba de las firmas como un estándar, podamos hacer la subclasificación tumoral en base a receptores estrogénicos de progesterona y HER2. Queremos saber si son los tumores positivos o negativos o si son triple negativos o no, pero incluso dentro de cada uno de estos subgrupos existen subgrupos individualizados. Por ejemplo, el carcinoma mamario triple negativo, incluso dentro de esa misma categoría hay 7 subgrupos claramente identificados, y uno de ellos en el carcinoma triple negativo es el del subgrupo de los receptores androgénicos, y este grupo no responde, estrogénicos, perdón, no responde tanto a la cirugía como cuando se trata de otros cánceres triple negativos. En base a esto, ¿qué hacemos? ¿Medimos receptor androgénico, sí o no? Pronto podremos desarrollar pruebas que sean el estándar y la evaluación también se convertirá en un estándar, y entonces podremos subclasificar estos subtipos moleculares de carcinoma mamaria que hoy reconocemos. Como mencionó el doctor Kührer, el campo está cambiando tan rápidamente y hay muchos nuevos sistemas de clasificación, muchas tecnologías nuevas que ahora ya están disponibles para identificar estos grupos que responderán a las diferentes terapias. Doctor Valero. Well, from a clinical viewpoint, que vamos a hacer el lunes, les comenté que estamos haciendo este estudio en los triple negativos que vamos a abrir con el primer estudio que va a tener inmunoterapia junto con la quimioterapia en aquellos pacientes que les vamos a hacer. Eso lo estamos haciendo en el protocolo, o sea, le vamos a hacer una firma molecular, imagen, y vamos a tratar de ver si eso operativamente lo vamos a poder aplicar, no sé, no en 10 años, pero
podemos aplicarlo en 3 años y nos puede discernir a qué pacientes les vamos a dar, vamos a decir, bueno, este paciente no va a tener una respuesta patológica completa. Antes de operarlo hay que darle una terapia de blanco junto con la quimioterapia para ver si ese 50% puede mejorar. Pienso que no nos vamos a dar 10 años en discernir eso, en triple negativo. Ya les expliqué cómo estamos en ER2, molecularmente ese es su grupo de ER2 que le llamamos positivo, además de receptor de estrógeno positivo, eso es un grupo, y creo que en un periodo corto, no en 10 o 20 años, vamos a empezar a seleccionar los pacientes un poco mejor. Yo creo que ahorita estamos en pañales, creo yo, a pesar de que hablamos de medicina personalizada, está todavía en una infancia, pero yo creo que ya estas técnicas van a empezar a tener un valor conforme vamos a hacer estudios prospectivos que potencialmente tengan una aplicación en 5 años, no en 20, pero en 5. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Muy bien. El ganglio centinela antes o después de la neoadyuvancia en pacientes con axila clínica, no es el caso este particular, pero si el paciente presenta axila clínicamente negativa, ¿es necesario tener la información del ganglio antes o después de la neoadyuvancia? No. No. Ya ha quedado muy en claro, como les mostramos, que en términos generales los pacientes con enfermedad clínicamente negativa, entre aquellos pacientes en los que se tiene o quimio o no, hay un 40% que se someterá, que tendrá enfermedad oculta con erradicación. Entonces pensábamos que queríamos evitar la disección axilar en esos casos. Si le hacemos el ganglio centinela antes y sale positivo, probablemente hubiéramos evitado la cirugía. En el MD Anderson tenemos una opinión muy estricta sobre esto, y es nuestros campos de radiación que hacen que cambien los ganglios de acuerdo con los estudios recientes, y entonces creo yo que la información del antes y el después es irrelevante. Tuvo una muy buena respuesta clínica al término de la neoadyuvancia. Ya no se palpaba el tumor en la glándula mamaria. La respuesta de la mamografía está aquí en la imagen, donde nada más se observa el clip tisular, y esta es la otra proyección. En cuanto al ultrasonido, nomás se ve una imagen que podría ser fibrosis de unos 1.5 centímetros, y los ganglios desaparecieron en el ultrasonido. Se le hizo un ultrasonido de la mama contralateral, se observó una imagen BIRATS 4B, se hizo una biopsia y salió una hiperplasia ductal usual. La pregunta es, ¿cuál es el manejo de la axila posterior a la neoadyuvancia en ganglios positivos confirmados por patología antes de la neoadyuvancia y con respuesta clínica completa? Disección axilar, ganglio centinela y o radioterapia. A ver, recientemente cambiamos nuestra práctica como equipo multidisciplinario. En el pasado, siempre hubiéramos hecho disección axilar. O sea, es un cambio muy vanguardista para nosotros. Yo quiero que quede muy claro que no conocemos el resultado de los pacientes. Suponemos que será bueno porque las tasas falso negativas son tan bajas, pero ciertamente sí es una controversia. Pero eso sería si usted marcara el ganglio y si manejara ganglio centinela y los dos ganglios centinela salieran, ¿no? Para fines de declaración. Sí, como 25% de las veces el ganglio centinela no será el ganglio linfático que fue biopsiado y ahora lo dejamos. Sabemos que si extirpamos el ganglio, pues es un procedimiento muy exacto y estamos bastante entusiasmados con esto. Ahora, la pregunta sobre la radiación, los radiooncólogos tienen una opinión muy estricta en cuanto a que si son negativos, los ganglios negativos
hacen la disección y encuentran un ganglio centinela negativo, no van a tratar la axila. Now, from the viewpoint of radiotherapy, That's the same. I think that's the same. They wanted to see if they want to get radiation therapy. o sea, la pregunta es que si van a hacer radioterapia. Radioterapia. Un estudio, aquel que tiene el ganglio positivo, que es el estudio de Alliance. A ese paciente se va a dividir en los grupos y uno va a recibir cirugía y el otro va a recibir radioterapia. Y el NSBP, si una respuesta patológica completa, vamos a discernir si ese grupo de pacientes se van a beneficiar de radioterapia o no de radioterapia. El grupo de nosotros, en contraste de los que estamos aquí, los cirujanos están haciendo menos cirugía en la mama y en la axila, hasta potencialmente considerar la eliminación de cirugía. Los oncólogos estamos dando menos quimioterapia en los pacientes con receptor de estrógeno positivo, HER2 normal, y estamos seleccionando a los pacientes para aumentar el beneficio-riesgo. En contraste, el papel de la radioterapia si acaso ha aumentado en vez de disminuir, y es una controversia hasta dentro de... No trajimos radioterapeuta en esta vuelta, pero tenemos que traerlo la siguiente vuelta porque pues no los vamos a poder dejar opinar aquí. Pero no, ya estamos haciendo sus estudios conjunto con los radioterapeutas y en el NRG o NSBP nos sentimos cómodos que pudiéramos en aquel paciente que tiene una respuesta patológica completa, que es importante discernir cuál es el papel de la radioterapia. Si él va a hacer menos cirugía, yo voy a dar menos tratamiento, hay una posibilidad de dar menos radioterapia en los pacientes seleccionados, o la radioterapia puede ser un sustituto en ciertos casos para una cirugía. Tenemos un comentario del doctor Bargallo. Primero, felicidades por las presentaciones y tomando lo que acaba de decir el doctor Valero, o sea, de pronto, ahora tú consideras dejar a esa paciente sin una disección, pero si tú ya tomaste la decisión de radiar, suena muy tranquilo de que de todas maneras va a recibir un cambio de radiación a la axila. Pero ¿qué pasa cuando tú haces mastectomía y por las condiciones del tamaño del tumor tú no estabas considerando dar radioterapia y tienes un ganglio positivo? O sea, tu tipo de cirugía en donde ya no estás considerando darle radioterapia, de todas maneras harías lo mismo. Bueno, si el paciente tiene ganglios positivos, un ganglio positivo, después de neoadyuvancia, les vamos a dar radioterapias a todos. Si lo tiene positivo, la cuestión son dos cosas. Si la radioterapia puede ayudar a omitir la disección de axila, ese es Alliance, ese es el que tiene positivo. Fuera de protocolo, si sale positivo, nosotros le damos radioterapia a todos. El dilema no es ese, el dilema es en 50% de los pacientes con HER2, en 50% con triple negativo, que ustedes van a hacer menos cirugía, que no le va a hacer la disección de axila porque el ganglio centinela está negativo, porque el ganglio con el clip está negativo, y yo ya no le voy a dar nada más de terapia después de la cirugía. ¿Cuál es el papel de radioterapia cuando se convirtió patológicamente en el seno y en la axila? Ustedes hicieron menos cirugía. Originalmente este paciente con un T3-1 estaba indicada la radioterapia, pero si él presenta ahorita que no tiene cáncer y le hiciste una mastectomía, no una tumorectomía, y también también los campos de radiación, dependiendo cómo está, si podemos decir no radioterapia, y hay una controversia como ustedes todos saben, y no lo quiero ahondar en esto porque pues no trajimos un radioterapeuta con nosotros, entonces no tenemos el balance aquí, entonces no quiero, pero más o menos desde el punto de vista de ensayo clínico estamos listos para hacer la pregunta en los pacientes con ganglios negativos después de neoadyuvancia y en el seno negativo.
las de necesitar radioterapia, cuando esta paciente iba a necesitar radioterapia. Bueno, ya el tiempo está terminando, esta la vamos a obviar. Cirugía reconstructiva y radioterapia, igual y podemos comentar algo. O vemos ya el... So, it's interesting. Vicente mentioned that that patient had a T3 breast que cancer. tenía un cáncer T3, entonces se le daría radiación en el MD Anderson, ya sea que tenga cirugía conservadora o mastectomía. Parece un caso excelente para nuestro estudio, porque vemos a estas pacientes en forma conjunta con Beatriz y decimos, a ver, ¿acaso esta persona es buena para el estudio de biopsia o para investigación? Pero en este caso solo extirparíamos si la paciente, por cierto, tuviera asesoría genética porque es joven, ¿no? Y si tuviera la mutación, le ofreceríamos una terapia conservadora de mama, si acaso le interesa, o sea, nada más resecarle el clip. And just to close, will this patient decided bilateral mastectomy with right sentinel node or with the placement of expanders with a complete pathological response? Sentinel nodes were negative. 2 axillary nodes that were not sentinel were also negative, and the diagnosis was excised carcinoma in situs. Now, controversy: what is the influence of neoadjuvant therapy and the indication for radiotherapy in patients with a complete clinical Desde response? la pregunta, ahorita desde el punto, ¿qué haces el lunes? ¿Okay? ¿Qué haces el lunes? Le das radioterapia a la paciente. En un paciente con localmente avanzado, yo creo que hasta que tengamos la información del estudio de NSBP, del B51, lo más aceptable es darle radioterapia a este paciente que se presentó con cáncer de mama localmente avanzado para mantener un balance y que quede claro. Creo que ahí está, ya sabía que radioterapia. Sería la última pregunta. Sí, no es pregunta. Los radiooncólogos ahora, de acuerdo al último artículo de Tom Buchholz, damos radioterapia al paciente que requiere radioterapia si tuvo positivos clínicos inicialmente, aunque no se haga la disección axilar. Eso es lo que ellos y, bueno, Jay Harris en Boston recomiendan. Dar radioterapia a la axila. Como les dije, estamos estudiándolo y la única manera que vamos a saber si vamos a dar menos, hacemos menos cirugía, podemos hacer menos radioterapia o no, es haciendo el ensayo y potencialmente, como aquí en México, y ya sé, como siempre les he dicho, aquí en México tenemos muchos pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Esta paciente, por ejemplo, vamos a tener estas pacientes con triple negativo y con HER2 conforme vamos incorporando terapias, si incorporamos el platino, no lo incorporamos, las terapias, y vamos a tener que la mitad de estos 50 pacientes, a pesar de que tienen localmente avanzados, van a tener una respuesta patológica completa. Entonces, potencialmente, aquí en México, todas las instituciones, se pudiera hacer un estudio aleatorio mexicano, no americano, pero mexicano, y ver a esas pacientes que fuera el lunes, Adela está correcto, le vamos a dar radioterapia en el Anderson, pero nuestros radioterapeutas aceptaron mientras que no tengan enfermedad de mamaria interna, mientras que no tengan enfermedad supraclavicular, que es razonable ver en los pacientes con respuesta patológica completa si hay que dar radioterapia o no, de una manera prospectiva. El lunes estoy de acuerdo y pues obviamente estas discusiones los tenemos con los radioterapeutas nosotros también. ¿Okay? Por eso, como no tendríamos una representación, lo vamos a dejar así. Pero yo creo que muchas gracias por su atención y aquí ya dejamos a los coordinadores que cierren el evento. Pues no, más bien gracias a ustedes, doctora Sahin, doctora Drada, doctor Keuer y doctor Valero. La verdad fue excelente compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y doctor Canavati, que excelente el caso clínico que presentó. Muy amables.
originario de Brasil, es médico cirujano vascular y cuenta con 3 maestrías, entre las que destacan una maestría en políticas de salud pública, una maestría en administración en salud y actualmente ostenta los cargos de director vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Biotecnología y asesor del Ministerio de Salud de Brasil para biotecnológicos. La sesión tendrá como objetivo poner el contexto de qué son este tipo de productos, los biotecnológicos, y ahora ante el futuro que se avecina en materia de biocomparables o biosimilares. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor García. Buenas tardes. Voy a hablar en un idioma propio. Es un poco portugués, un poco español. A lo mejor intento estar más cerca del español, a ver si me entienden. Bueno, me gustaría agradecer la oportunidad, la invitación de estar acá hoy día. Me encanta venir a México. De hecho, ya estaba acá. Nosotros nos dedicamos a hacer capacitaciones con agentes reguladores y ayer tuvimos una charla, un taller, de hecho, en el DF con la COFEPRIS y por ahí aprovechamos y vemos acá Monterrey. Es la primera vez que estoy acá. Os felicito por el evento, está muy bonito, mucha gente. Y bueno, voy a hablar de un tema que se está discutiendo muchísimo en todo el mundo hace un par de años, pero a cada año las cosas están un poco más fuertes, que son los medicamentos biológicos o biotecnológicos, como se dice en México, y los biosimilares o biocomparables, como se dice en México. La terminología es algo muy interesante antes que empecemos, porque en cada sitio donde voy se dice de un modo. Se usa utilizar de un modo general en el mundo la palabra biosimilar, porque es un medicamento similar a un medicamento original. Acá en México, por los mismos motivos que en Brasil, no se usa este nombre de modo oficial. Entiendo por cuestiones relacionadas a los genéricos y similares, pero de algún modo México lo hace bien, porque dice biocomparable. De hecho, se compara a un innovador. En Brasil, la agencia reguladora le dio un nombre muy raro. Para el medicamento biológico innovador, original, de referencia, en la regulación de Brasil está medicamento biológico nuevo. Y el medicamento biológico similar le dice medicamento biológico. O sea, el nuevo es el viejo. Entonces, en Brasil todo es un poco más difícil, incluso para entender estos temas. Pero la gente de Anvisa, que es la agencia reguladora, le llaman biosimilar. No sé por qué no lo pone en la regulación, pero vale. Bueno, aquí son algunos conflictos de interés, porque me ha invitado Roche a hacer esta charla. Le agradezco a la gente de Roche. Yo no trabajo para Roche. Mi coche es un coche viejito. Vivo en una casa muy pequeña. Ojalá pudiera trabajar en Roche y tener una casa buena y un coche nuevo. Bien. Esta es la Universidad de Estado de Río de Janeiro, donde nacemos nosotros, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Biológicos. Somos un grupo de investigadores, obvio, que empezamos en la Universidad de Estado de Río con 3 o 4 personas y hoy día tenemos 40 más o menos miembros, colaboradores en toda Latinoamérica. Y nuestro trabajo principal es discutir temas relacionados a los medicamentos biológicos y sus biocomparables, como se dice en México. Nos dedicamos a educación, básicamente información y planes de salud pública, impacto económico de estos medicamentos. Ese es nuestro trabajo. Esta es nuestra iglesia. Todo lo que hablamos tiene relación con la Organización Mundial de la Salud, de lo que preconiza la Organización Mundial de la Salud. Y esta es nuestra Biblia, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los medicamentos biológicos y sus biosimilares. Todo lo que hablo acá, de algún modo, está en esta Biblia. Entonces, voy a hablar un poco de mitos y verdades, realidades de los biocomparables. La presentación es bastante básica, según me han solicitado, porque mucha gente todavía no maneja este tipo de medicamento y no entiende muy bien
cuáles son sus complejidades. Entonces, vamos a ir a una presentación bastante básica. Bien, ¿qué es un biológico? ¿Qué es un medicamento biotecnológico? Si buscamos en Google, no tenemos una definición estándar. Es algo, es una estructura, un compuesto que es derivado de estructuras vivas, de tejidos vivos, humanos, plantas. La mayoría de los productos que utilizamos nosotros, médicos, biotecnológicos, son proteínas de altísimo peso molecular y mucho complejas, como vamos a ver un poco más. Ustedes seguramente han tenido contacto con algunos de estos medicamentos o algunos de esas sustancias que son todos biológicos, como las vacunas, las hormonas, citocinas, enzimas. Pero lo que está llamando mucho la atención hoy día son los anticuerpos monoclonales, porque todavía son más complejos que los otros medicamentos biológicos que normalmente tenemos en los últimos años. Y estos medicamentos, además de eso, lo utilizamos para enfermedades graves, crónicas, enfermedades autoinmunes, en el caso de ustedes, en oncología. Y por eso tiene una mirada un poco más fuerte desde el punto de vista del gobierno, y además de eso son medicamentos de alto costo. Entonces, por eso todo lo que se ha discutido en nivel mundial respecto a impactos económicos tiene que ver con medicamentos biológicos anticuerpos monoclonales, que son muy complejos. Y vamos a ver un poco con las diapositivas cuál es la importancia de saber diferenciar un medicamento de otro y cuán importante es saber utilizar un medicamento correcto, un anticuerpo monoclonal bien indicado y de forma correcta. Bien, ahí es una gráfica donde podemos mirar las diferencias estructurales. Miren el tamaño que tiene una aspirina, una insulina, que ya es un biológico. El peso molecular de la aspirina son 180 Daltons. Una insulina tiene 5.800 Daltons y es un biológico bastante sencillo, si así podemos decir, ¿no? Ya la eritropoyetina ya es un poco más compleja, y miren un anticuerpo monoclonal, el tamaño que tiene un anticuerpo monoclonal y su complejidad. Ups. Volvemos. Y todo lo que voy a hablar ahora, para que puedan entender, comprender dónde quiero llegar con la plática, es saber diferenciar un medicamento sintético de un medicamento biológico. Eso es fundamental para que podamos entender su complejidad. Un medicamento sintético es producido bajo técnicas químicas. Se tiene una receta que es de dominio público. Al final de una patente de un medicamento sintético, se tiene la fórmula. Te puedes copiarlo y hacerlo idéntico, porque es una molécula pequeña, bajo peso. Miren ustedes un diclofenac, un antiinflamatorio. Aquí está toda la molécula. Es bastante sencilla. Entonces, al final del día, yo tengo capacidad de producir un medicamento idéntico, que es un genérico, como todos nosotros conocemos. En cambio, si hablamos de biológicos, son cultivados, son producidos bajo técnicas de ADN recombinante, procesos de producción bastante complejos. La línea de producción tiene, podría decir que miles de procesos distintos. Y si al final del día, al producir un medicamento como ese, se cambia, para producir un medicamento supuestamente genérico, o sea, idéntico, si cambiamos un único proceso, es muy probable que al final del día tengamos un producto no tan distinto, pero como mucho similar, idéntico jamás. Con las técnicas que tenemos hoy día, con la tecnología que tenemos hoy día, no somos capaces de hacer un producto biológico idéntico a su innovador. Entonces, no tenemos un genérico, tenemos un biosimilar. En el caso de México, un biocomparable. Dando un ejemplo de nuestro día a día, algo que me gusta, el alcohol. No específicamente el alcohol, pero imaginen ustedes que una cerveza es un producto biológico, es fermentación. Un vino. Imaginen ustedes que yo tengo una vinícola, una bodega mía,
Y aquí al lado, el doctor Ricardo de Argentina tiene su bodega. Estamos en Mendoza, ¿sí? Tenemos parras del mismo año, mismo tipo de uva, y hicimos la cosecha al mismo día. Entramos en nuestra bodega, yo en la mía, doctor Ricardo en la suya, con sus uvas. Al final del proceso de producción de mi vino, del vino doctor Ricardo, seguro no van a ser idénticos. Porque mi proceso de producción no es igual al de él. Son procesos, en algún momento no van a ser idénticos. Y el producto final seguro no es idéntico. Es un producto que puede ser bastante similar, pero idéntico no va a ser. ¿Por qué? Porque no somos capaces de reproducir idénticamente los procesos de producción de un biológico. ¿Está claro eso? Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Esta es una fotografía, básicamente, de una aspirina, y aquí está toda la molécula de aspirina. Y una parte de un anticuerpo monoclonal. Miren ustedes la diferencia de tamaño y de complejidad. Si en el proceso de producción yo cambio un puente que sea chiquito ese, el producto final no es idéntico. Y por no ser idéntico, yo tengo que tener cuidados con él. No es que sea malo, no ese es el término. Sí que no es idéntico. Listo, solo eso. Siguiendo la comparación, comparar una aspirina con un anticuerpo monoclonal es lo mismo que comparar una bicicleta con un avión, con un Boeing. La complejidad es mucho más pequeña que esta, y la complejidad de una bicicleta, que es un medio de transporte, es mucho, no se compara a la complejidad de un avión. ¿Está claro? Bien. Si no está claro, ahora creo que sí. Es lo mismo que comparar la complejidad de la Confederación Brasilera de Fútbol con la Asociación de Fútbol Argentina. No hay cómo comparar. Mira la complejidad, el tamaño. Esta complejidad, miren ustedes. Mira el tamaño, la complejidad. No hay cómo comparar. Este es un sintético. Este es un biológico. Alemania tampoco es tan compleja porque tiene 4. Todavía sigue ahí. Solo Brasil tiene 5. Lo siento. Mientras tanto puedo decir eso. No sé, en Rusia ya no sé. Pero bien. Seguimos. Esa es una tabla para decir todo lo que he dicho hasta el momento. Ahí están varios medicamentos sintéticos con sus pesos moleculares. Y algunos medicamentos biológicos y sus pesos moleculares. Imaginen ustedes que un medicamento, paclitaxel, que es un medicamento pesado para un medicamento sintético, tiene 850 daltons. Un anticuerpo monoclonal tiene 150.000 daltons. Entonces, esa es una característica que ustedes, sería muy importante que ustedes supieran, entendieran, para poder entender lo que vamos a hablar más adelante. Yo puedo compartir la presentación con todos, entonces si no hace falta que estén tomando notas ni nada. Al final les dejo mi correo y pueden tomar nota y yo les mando. Eso es nada más, es un resumen de todo lo que hablé. Las drogas convencionales son producidas por técnicas químicas, tienen bajo peso molecular, las biológicas tienen alto peso molecular. Es extremadamente improbable que se pueda producir un biológico idéntico a su comparador. En el cambio, en el sintético sí sea posible. Por lo tanto, la bioequivalencia no se aplica a un medicamento biológico. El medicamento biológico no puede ser un genérico. Eso es nada más es una muestra de una prueba de bioequivalencia. ¿Todos saben cómo funciona eso? ¿Cómo se hace una prueba de bioequivalencia? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, muy rápido. Un individuo sano recibe un medicamento original, innovador, lo toma, lo administra. En un rango de horas se mide su concentración plasmática. A cada 6 horas, creo que está, ¿no? Sí, a cada 6 horas se mide la concentración plasmática de este medicamento. ¿Sí? Bueno, algunos días después, este mismo individuo sano recibe su supuesto genérico. Lo administra y hace lo mismo.
lo mide las concentraciones plasmáticas a lo largo del tiempo y al final hacemos una curva. Y si las curvas son parecidas o iguales, les puedo decir que eso es un medicamento genérico. Entonces yo puedo aplicar la bioequivalencia a un medicamento sintético. En cambio, como los biológicos no son medicamentos idénticos, como los biocomparables no son idénticos a los medicamentos innovadores, ojo, no le estoy diciendo que los biocomparables son malos, apenas que no son idénticos. Al no ser idénticos, yo necesito hacer estudios clínicos, porque no son idénticos. Los genéricos son idénticos. Si está bioequivalente, ya está. En cambio, en los medicamentos biológicos se tiene un proceso de evidencias que se tiene que tener para comprobar que de hecho es un biosimilar. Y ahí vamos a hablar un poco más. Tenemos que hacer estudios de comparabilidad. El nombre dice biosimilar o biocomparable. Si es, hablando de similar, si es similar a algo, yo tengo que comparar. Si no, no puedo decir que es similar. ¿Correcto? O sea, la nomenclatura ya dice todo. Es similar. Si soy similar a algo, tengo que comparar para decir que soy similar. Y en el caso de los biocomparables, tenemos que hacer estudios preclínicos, estudios de farmacocinética, farmacodinámica, comparando estudios de bancada, cabeza a cabeza, el supuesto biosimilar y el innovador, para que toda su caracterización esté bien hecha. Y después de esta etapa, tenemos que hacer pruebas clínicas, fase 3, para que yo pueda comprobar su eficacia y su seguridad. Tengo que medir la inmunogenicidad. Estos medicamentos promueven reacciones inmunogénicas. Un medicamento sintético, obvio que depende del medicamento sintético, pero haciendo una comparación muy sencilla de la aspirina, si no funciona, voy a seguir con dolor de cabeza. Pero si un medicamento oncológico no funciona, el problema es mucho más grande. Y si promueve una reacción inmunológica, el problema es mucho más grande todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pruebas clínicas. Tengo que elegir una población sensible para estas pruebas clínicas. No es cualquier persona. Hablé un poco ya de inmunogenicidad, o sea, es la capacidad de una droga a promover una reacción inmunológica, una reacción que crea un anticuerpo antidroga. Entonces yo tengo que medir eso antes de la aprobación de este medicamento en el mercado. Son pruebas clínicas. Si estamos hablando de enfermedades crónicas, en oncología ya no es tan así, pero enfermedades crónicas tenemos que tener por lo menos un año de pruebas. Voy a pasar porque ya hablé. Eso es una tabla solo para que ustedes miren cómo es compleja la inmunogenicidad. Esos son factores que en algún momento pueden generar una reacción inmunológica. Y todos estos factores están relacionados a un medicamento biológico. Y por eso ustedes pueden ver cómo es importante hacer pruebas. No hay como aprobar un medicamento biológico similar sin pruebas clínicas, sin garantizar eficacia, seguridad y calidad. Bueno, ahí está. Es nuestro mantra. ¿Nuestro mantra? Nuestra mantra. No sé. ¿Nuestro mantra se dice? ¿Sí? ¿Nuestro? Bien. Un tema que se ha discutido muchísimo es extrapolación de indicación. El nombre ya dice todo, pero imaginen ustedes, volviendo a la aspirina. La aspirina tiene más de una indicación, ¿no? Algunos medicamentos biológicos también. Pero imagina un ejemplo que me gusta porque es una enfermedad que tiene una evolución. Imaginen ustedes que para artritis reumatoide, no es el caso que ustedes tratan, pero es una enfermedad crónica, autoinmune, y empieza con dolor articular y todo. Imaginen ustedes que una señora recibe un medicamento y este medicamento para dolor, que puede ser un antiinflamatorio, meses después está diagnosticada con artritis reumatoide y su médico le prescribe un medicamento, una terapia biológica. Cuando llega a la farmacia, cambiar un medicamento a otro, no pasa nada, porque el diclofenac es igual, si es un diclofenac. En el biológico es un poco más diferente. Y en el caso de extrapolar una indicación
Muchas veces, y bueno, ustedes son oncólogos, algunos oncólogos, que por ejemplo linfoma, el rituximab se usa para linfoma y puede usar para artritis reumatoide. Son distintas indicaciones, pero su mecanismo de acción es distinto. Y además de eso, el mecanismo de acción de un medicamento biológico es muy variable. Entonces no puedo simplemente hacer un estudio clínico para una indicación y aprobarla para todas las indicaciones que el medicamento innovador está aprobado, porque ha hecho estudios específicos para cada indicación. Entonces es necesario que se compruebe, que se elige una población sensible para este medicamento. Un ejemplo claro que se está pasando en este momento en el mundo. El primer biosimilar de anticuerpo monoclonal aprobado en nivel mundial es infliximab, un medicamento para artritis reumatoide, espondilitis anquilosantis, enfermedades autoinmunes inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn, retocolitis ulcerosa, ¿se dice? Bueno, en Europa lo extrapolaron y la compañía que promovió este biosimilar, que lo hizo bien, hizo un estudio clínico para artritis reumatoide. Sin embargo, ha sido aprobado en Europa para todas las indicaciones que tenía el medicamento innovador. Eso no está correcto, porque en términos de inmunogenicidad, por ejemplo, la enfermedad de Crohn promueve mucho más reacciones monogénicas al recibir el infliximab que la artritis reumatoide. Y además de eso, un paciente de artritis reumatoide recibe, además del medicamento biológico, un metrotexato, que es un inmunosupresor. Entonces la inmunogenicidad está como mascarada. Entonces, extrapolar una indicación de un medicamento biológico tiene que tener criterios muy estrictos. Y a lo mejor que se cumplan estudios clínicos para cada una de las indicaciones, una vez que las indicaciones tienen mecanismos de acción distintos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no son idénticos. Si fueran idénticos no había problema. Pero como no son idénticos, pueden reaccionar de modo distinto. Una otra cosa importante, cuando se aprueba un medicamento, el innovador siempre es lo mismo. Entonces, aprobar un medicamento para una indicación y luego extrapolarla para la otra, o entonces buscar un biosimilar para usarlo como comparador, tampoco es correcto, porque no son idénticos, tienen diferencias. Un otro tema muy importante, ya avanzando por la charla, es la intercambiabilidad. Tomando el mismo ejemplo, imaginen ustedes que la señora que tiene el dolor de articular va a una farmacia y pide su diclofenac y la persona que trabaja en la farmacia le dice, mira, no tengo esta marca, tengo otra, tengo un genérico aprobado por la agencia sanitaria. Está bien, lo cambio, hay un intercambio. ¿Por qué? Porque son idénticos. Pero imaginen ustedes que un paciente llega a un hospital, un paciente que tiene una terapia biológica, y en este hospital ha comprado un medicamento biosimilar, diferente de lo que usaba. Y esa señora va a llegar a decir, mira, yo necesito este medicamento, infliximab, así puedo decir. La persona que le va a dar el medicamento puede ser una farmacéutica, o una enfermera, qué sé yo, o la persona que está dispensando el medicamento. Si no está escrito cuál es el medicamento, le va a dar un infliximab, que muchas veces es el biosimilar, sin saber que lo está dando. ¿Por qué? Porque simplemente está como infliximab. Entonces los medicamentos biológicos, como no son idénticos, no se sugiere que haga la intercambiabilidad de un medicamento a otro, porque puede promover reacciones adversas que no esperamos. No tenemos, es un mar de incertidumbres, porque no tenemos la certeza de decir, mira, va a pasar algo, no sabemos, pero sí puede pasar. Algunas cosas indican que si hacemos la intercambiabilidad es posible que pase algo. Y en nuestro sistema de salud, de México como en Brasil, donde el gobierno compra los medicamentos por licitación, va a comprarlo de más bajo costo. Y el paciente va a recibir lo que está disponible. Y eso es un peligro, porque ustedes nunca van a saber qué es lo que recibió su paciente, si hubo esta intercambiabilidad, porque el sistema no le permite. Esos son conceptos de intercambiabilidad. El medicamento sí puede ser intercambiable desde que compruebe que los riesgos no son más grandes que usar el innovador.
Lo que nos preocupa es la sustitución automática, que es el caso que hablé ahora, del paciente llegar y recibir medicamentos diferentes, o sea, lo mismo supuestamente, pero por otro fabricante y nadie lo va a saber. Y el switching es algo normal del día a día del médico, que cambia una terapia para otra, y ahí el médico está involucrado. En Europa sí se permite la intercambiabilidad, desde que el médico sea la persona que le dice que va a intercambiar. O sea, no se intercambia automáticamente. Y eso es muy importante. En el caso de genéricos, sí se puede cambiar. En el caso de biológicos biosimilares, biocomparables, como no son idénticos, no recomendamos intercambiar. Imaginen ustedes, ese es el caso que hablé. Llega una persona, recibe la droga A, y al día, cuando va a recibe una otra distinta, sin saber, porque está con el mismo nombre. No son idénticas. ¿Cómo haremos la rastreabilidad? ¿Cómo funciona la farmacovigilancia en este momento? Si no sabemos que hubo una diferencia entre un medicamento y otro. Esa es una tabla, es una recomendación nuestra, es una recomendación, la verdad. Que si empezamos un tratamiento con un innovador, seguimos con él hasta el final. Y si empezamos con un biosimilar o biocomparable, que seguimos con él para evitar este tipo de problemas. Se está discutiendo mundialmente un estudio para intercambiabilidad. Yo no creo que eso va a pasar. Porque imaginen ustedes hacer un estudio clínico para intercambiabilidad. Tendría que estar por lo menos 4 brazos el estudio. La persona que recibe el innovador, la persona que recibe el biológico similar, la persona que haga el switch de uno para otro y del otro para uno. La cantidad de pacientes y el costo de un estudio como ese es impensable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es intentar disminuir los riesgos relacionados a eso, que es lo que va a impactar en farmacovigilancia. La farmacovigilancia es algo, yo costumo decir que farmacovigilancia es lo que todos nosotros sabemos que es importante, sabemos que tenemos que hacer, pero nadie lo hace. ¿Cuántos médicos están acá? Por favor, los médicos. Perfecto. Ahora tienen que ser honestos. ¿Cuántos de ustedes hacen informes de efectos adversos? ¿Vieron? O sea, eso es algo, es un problema enorme, porque la farmacovigilancia, imaginen ustedes, un estudio clínico, tenemos un grupo homogéneo de población. El estudio es cerrado, sabemos exactamente quiénes son estas personas. Es un grupo elegido, ¿está correcto? Elegido. Pero imaginen ustedes que al momento que este medicamento es aprobado, que se va al mercado, la cantidad de gente que va a tener acceso a este medicamento en un corto espacio de tiempo es enorme. O sea, el mundo real no es el estudio clínico. Entonces muchas cosas pueden pasar que no estaban previstas. Y si nosotros no reportamos o reportamos poco, la farmacovigilancia no funciona. Y en el caso de los biológicos es peor todavía, porque si tenemos un biosimilar y un biológico original y el paciente recibe uno y otro alternadamente, sin una identificación que se pueda distinguir uno de otro, nadie va a saber, ustedes no van a saber qué pasó. Tenemos un ejemplo de México. Voy a pasar un poco. Voy ahí y vuelvo para ir al ejemplo de México. En México se vendía un rituximab de Roche y un rituximab de Probiomed. Ya no está en el mercado el de Probiomed. Llegaron algunos efectos adversos y nadie sabía de dónde vinieron. ¿Por qué? Porque pacientes estaban recibiendo alternadamente los dos medicamentos. Entonces no hay cómo identificar por qué hubo estos efectos. Porque para el sistema de salud todo es rituximab. Eso es algo que se está discutiendo también a nivel mundial. Por eso hay que tener un plan de farmacovigilancia. La compañía que somete un dossier de un medicamento biológico
tiene que presentar un plan de farmacovigilancia, un plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer para minimizar los riesgos relacionados a estos medicamentos? Y tengo que cumplir este plan, que es educar a la población, educar a los médicos, cuidar de cerca, vigilar estos medicamentos. Un poco hablando del tema de la nomenclatura que hablé, eso es importantísimo. Si tenemos un biológico y seguimos con el mismo nombre, como si fuera un nombre de la droga, vamos a tener problemas, como tuvimos acá en México. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sugirió el año pasado, en una consulta pública, crear un calificador biológico, que son 4 letras que se agregaría al nombre del producto para que pudiera identificar. Entonces, por ejemplo, el infliximab, de los dos que están aprobados, el infliximab de Janssen, que es el productor, Johnson & Johnson, podría ser supuestamente infliximab ABCD, por ejemplo. Y el infliximab de Celltrion, que recién ha sido aprobado en México, sería el infliximab JKPG, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando el paciente recibe el medicamento, todos saben qué medicamento lo está recibiendo. Y en ese sentido, para ustedes que reportan y para el sistema de farmacovigilancia, es mucho más fácil hacer la trazabilidad. Es bueno decir que en México, volviendo un poco, se me olvidó decir, México ha aprobado infliximab, pero solo ha aprobado para artritis reumatoide. Eso es un gol que hizo COFEPRIS. Aprobó solamente para la indicación que tenía el estudio comprobado. Yo creo que el próximo paso es crear una nomenclatura. Estados Unidos ha aprobado este año una filgrastina de Sandoz y le puso filgrastina SNDZ, porque no es filgrastina, es filgrastina de Sandoz. Entonces, siempre cuando prescriben, pueden elegir uno u otro, o más allá de eso, cuando el paciente recibe, sabe exactamente qué medicamento está recibiendo. Y el médico, por ahí, si necesita de alguna información, va a saber qué tipo de medicamento buscar y a quién recurrir. Todo lo que queremos, es mi mantra, es calidad, eficacia y seguridad. Y ahora ya terminando, sería importante también dejar claro para ustedes que hay un tercer grupo que llamamos de intentos de copia, que son medicamentos que no son biocomparables porque no han comprobado a través de estudios su calidad, eficacia y seguridad. Entonces, dan un ejemplo. El innovador, el biosimilar o biocomparable y el intento de copia. El innovador es lo que conocemos, es un medicamento innovador hecho bajo buenas técnicas y protegido por una patente. El biosimilar no es innovador, sin embargo es altamente similar al innovador y es aprobado por entidades de respeto, y en el caso también COFEPRIS de México, porque han comprobado su calidad, eficacia y seguridad. En cambio, los intentos de copia son medicamentos que se dicen biosimilares, pero nunca han comprobado a través de evidencias que de hecho tienen calidad, eficacia y seguridad. Y a eso tenemos que tener mucho cuidado. Me gusta dar ejemplos, yo voy a dar un ejemplo. Imaginen ustedes que el innovador es Pelé, fue el primer que hizo lo que hizo, ganó 3 mundiales, ¿no? El biosimilar podría ser, por ejemplo, Maradona, que está bien, ¿no? Maradona ganó un mundial, es increíble jugador, ha comprobado su calidad, ¿no? Comprobó. Bueno, el intento de copia podría ser Messi, porque dicen que es bueno, pero nunca ha ganado nada. Entonces, no ha comprobado, ¿no? Yo creo que va a seguir sin ganar. Entonces, es importante tener en cuenta que uno ha comprobado, es el innovador, es el primero. El segundo comprobó que es bueno, comprobó. No es innovador, pero es bueno. Y el otro nunca ha probado que es bueno. Entonces, mientras no pruebe, no puede ser ese. Ese nunca será ese. Bien, esos son algunos intentos de copia que encontramos en Latinoamérica. Yo puse México acá en rojo porque ya no está. La Corte Suprema de Justicia lo dijo que lo sacara del mercado. Pero tenemos en Perú, Ecuador, el Reditux, el Etanar, Etanacep en Colombia, y hay otros que vienen de China, Colombia, ¿no? No son biosimilares.
Eso es muy importante. Y para finalizar, a ver si ustedes han entendido todo lo que hablamos. Yo puedo decir que los biosimilares y los genéricos son la misma cosa, ¿sí o no? ¿Tienen hambre? ¿Y los innovadores y los biosimilares son idénticos? ¿Y los intentos de copia con los innovadores? ¿Y Roger Federer y Quentin Tarantino son idénticos? Hay que comprobar. La respuesta ya sabemos. Bien, finalizando, esta chica se llama Manuela, tiene 7 años. Esta chica se llama Valentina, tiene 6 años. Son 2 productos biológicos, ¿no? Hechos bajo procesos distintos. Es imposible utilizar el mismo proceso. Hasta porque se tiene que ser creativo, ¿no? Entonces, han sido hechos bajo distintos procesos. No son idénticos. Son productos biológicos, pero no son idénticos. No han sido hechos bajo los mismos procesos. En común, su padre, que les ama, les extraña, y, bueno, su madre también, ¿no? Participó un poco. Bien, yo les agradezco. Aquí está mi correo. Lo que quieran, yo contesto inmediatamente. Me pueden enviar 300 correos que yo contesto a todos. Lo que necesiten apoyo a distancia, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su plática. En este momento abrimos un espacio para preguntas que pudiera tener el auditorio. Si hay alguna, por favor levante la mano para que le puedan otorgar el micrófono. Hambre. Sí, es hambre. No. Bueno, en este caso, si no hay preguntas, le agradecemos, doctor, su ponencia, a todos ustedes su asistencia, y en nombre de la asociación le entregamos un presente. Gracias. Y gracias a todos.